Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es Gabriel Goñesbula. Si estás buscando opiniones sobre Gate.io, este es el lugar indicado, ya que el día de hoy, a pedido de algunos suscriptores, tras haber analizado este exchange, he decidido hacer este video review sobre Gate.io, en el cual te voy a compartir mi análisis si Gate.io es confiable o no y las herramientas útiles que podemos encontrar dentro de este exchange de criptomonedas. Comencemos. Lo primero que vamos a hablar es de la seguridad. Es un exchange de criptomonedas que existe desde el año 2013 y si bien ha tenido intentos de hackeos como muchos exchanges de criptomonedas, importante destacar que nunca ha sido hackeado, por lo que esto es un punto a favor de Gate.io. Realmente parece una plataforma segura y tienen el 100% del capital, del colateral respaldado y una auditoría sobre esto. Esta es la empresa auditora. Algo muy importante es que esta empresa parece ser una empresa seria, ya que también ha auditado otros lugares de criptomonedas como puede ser el exchange Kraken o la plataforma de préstamos Lend, lo que habla de una auditora la cual tiene experiencia en el rubro y es justamente la que ha auditado las reservas de este exchange. Ha sido elegido por Forbes Advisor como uno de los mejores cripto exchanges del año 2022. Si le hacemos clic aquí en su página podemos ver el artículo completo más en detalle y que tiene una clasificación de 4.5 estrellas. Realmente pienso que es una clasificación muy buena para la cantidad de usuarios que tiene el exchange. Un punto negativo a destacar, que algunos usuarios se han quejado de que el soporte es un poco lento. ¿Qué hacer en estos casos? Muy importante, antes de realizar un depósito en el exchange, aprobar el KYC, el Know Your Client, verificar tu cuenta. Eso es muy importante, sobre todo cuando en los exchanges el soporte es lento. Tienes el link de registro en la descripción a Gate.io con un 30% de descuento en comisiones. Igual eso lo vamos a ver más adelante en este mismo vídeo, ya que es importante no solamente que apruebes el KYC, sino que tengas una clasificación dentro de tu cuenta como cuenta segura, y para hacer eso tienes que hacer unos simples pasos. Como hemos mencionado, tiene más de 10 millones de usuarios a nivel mundial, más de 1000 criptomonedas listadas en el exchange y más de 2000 pares para hacer trading. Datos de CoinMarketCap: mueve aproximadamente 3.000 millones de dólares cada 24 horas en volumen de trading. Importante tener presente que esto es en spot, no tiene en cuenta los derivados. En el top 100 de CoinMarketCap en este momento se encuentra en el puesto número 7, y digo en este momento porque bien sabes que esto puede cambiar cada 24 horas. Lo importante es que está entre los 10-20 primeros lugares, superando incluso en posicionamiento a otros exchanges conocidos como Gemini, Bitstamp, Binance Estados Unidos, Crypto.com, Bitfinex, Bybit, entre otros de la lista. Una ventaja de Gate.io es que muchos proyectos, muchas criptomonedas se listan primero en Gate.io antes de llegar a Binance o cualquier otro exchange, por lo que es una ventaja de tener una cuenta ahí si quieres comprar proyectos en una fase más temprana. Obviamente eso viene de la mano con un riesgo asociado, un riesgo mayor, ya que estás comprando proyectos quizás más pequeños. Gate.io, aquí esta noticia me pareció interesante de compartir, lanzó en su momento un programa de compensación para usuarios afectados a un ataque a un proyecto. Es como si tú tuvieras tu propio exchange de criptomonedas, listan una criptomoneda en tu exchange y hackean a ese proyecto, a esa criptomoneda. Los usuarios pierden fondos y tú, aunque no tengas la culpa, te haces responsable. Algo así es lo que pasó. Hubo un ataque a lo que se llama Paid Network y Gate.io destinó 2 millones de dólares para reembolsar a sus clientes que perdieron fondos durante ese hackeo, que no fue un hackeo al exchange, fue un hackeo al proyecto fuera del exchange que afectó el valor de esa criptomoneda que estaba listada en el exchange. Y podemos ver aquí lo que nos dicen: aunque no somos responsables del incidente de hackeo en Paid Network, asumimos nuestros valores fundamentales de seguridad, transparencia e integridad extremadamente serio. Este compromiso con nuestros usuarios
usuarios nos han obligado a implementar de inmediato una solución en la forma de un programa de compensación. Por lo que lo veo muy bien, habla muy bien del exchange y de la seguridad de los fondos. Este es su Twitter por si deseas seguirlos. Y vamos a hacer ahora un recorrido por el back office y las herramientas más importantes que tiene el exchange, porque yo creo que es mucho más que solamente comprar monedas en su etapa temprana porque se listan primero aquí, sino que tiene un abanico de posibilidades que otros exchanges quizás no nos dan o nos dan, pero con diferentes opciones. Y por ese motivo voy a empezar poquito a poquito aprendiendo a usar estas herramientas, a hacerle videotutoriales y subirlas al canal. Así que si te gustan, suscríbete. Respecto a los depósitos y retiros, es cross-chain, trabaja múltiples blockchain, realmente tiene un abanico amplio de posibilidades. Por ejemplo, con el USDT tiene 9 blockchains diferentes, tanto para depositar como para retirar. Algo importante es que el mínimo de retiro en USDT es de 50 USDT, por lo que si quieres retirar un importe menor, tienes que hacerlo por otra moneda, como puede ser, por ejemplo, TRX. El máximo de retiro es de 2 millones de USDT. Pienso que es un límite bastante flexible, teniendo presente que tengo el KIC aprobado. Como mencionábamos, es importante tener el KIC aprobado. Vas a tu cuenta, aquí arriba a la derecha, KIC identificación, y como puedes ver, además de tener el KIC completo, también tengo mi seguridad de la cuenta en Strong, que significa que es fuerte. ¿Por qué? Porque he activado el 2FA, el código que me envían al mail y el código de SMS. Muy importante que tengas en tu cuenta con esta clasificación de Strong antes de depositar fondos. Bien. Ahora el recorrido por el back office. Lo primero que nos presenta en su página es para comprar criptomonedas con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o P2P. A la hora de comprar criptomoneda con tarjeta de crédito, tienes diferentes monedas fiat como el dólar, euro, won coreano, dólar australiano, rublos, entre otros. Debes verificar en tu país cuál es el método de pago que te queda más cómodo y las comisiones. Después tenemos aquí la opción de mercados, que realmente me parece algo bastante interesante, sobre todo las herramientas que nos da. Y aquí, por ejemplo, donde dice Big Data, podemos hacerle clic y ver cómo está el sentimiento de mercado en este momento, en tiempo real, que está en extremo miedo al momento de grabar esto, y el Panic Index está en 20. Esto es bastante útil. Además tiene otras herramientas como ver aproximadamente cuántas personas hay en short y cuántas personas hay en long. Aquí nos dice data global y si le hacemos clic podemos ver de diferentes exchanges el porcentaje en la última hora, en las últimas 24 horas, e ir filtrando cuánta gente hay en long y cuánta gente hay en short. Después nos dan otras herramientas en trade para hacer trading. Tenemos el spot trading, que es el que más me interesa a mí. Permite crear órdenes desde $1, algo bastante interesante. Como puedes ver, aquí la cancelo. Y si quiero crear una orden con tan solo un USDT, simplemente confirmo y se crea la orden. Tiene bastantes opciones y la que más me gustó es esta de aquí, Grid Trading, básico o profesional. Si vamos a básico, tiene un Grid Trading Bot básico en el canal. Has visto seguramente, si ya lo conoces, si no lo conoces, dejo por aquí arriba algunos videitos de robots de trading de paga. Estos son gratis porque están integrados en el exchange, por lo que no hay que conectarlos mediante API Key. Y nos da una estrategia ya armada en el par que estemos seleccionando, que nos dice en 7 días cuánto retorno anual dio estimado. Y también podemos armarla manualmente. Aquí vamos a ir subiendo tutoriales de esto, ya que nos parece bastante interesante que se pueden crear hasta 200 grids, una muy buena cantidad de órdenes de compra y venta que podemos crear. Y si vamos a profesional, en profesional tenemos un montón de estrategias para spot, para futuros perpetuos. Tenemos dentro de spot el cantidad ilimitada de grids que trabaja sin parte alta del rango, el robot indefinidamente, un robot de rebalanceo, un robot de margin, el cual en el canal no vamos a utilizar por el momento. Vamos a enfocarnos en spot. Tenemos el de arbitraje entre futuros y spot, que es bastante interesante, y otros tipos de señales de trading que se puede operar en contratos perpetuos mediante, por ejemplo, lo que haga el MACD, el RSI,
o alguna media móvil, algún indicador que a ti te guste. También tiene esas opciones para spot, por lo que vamos a ir analizando y evaluando todas estas herramientas de mucha utilidad que nos da el exchange. A mí personalmente no me gustan tanto los indicadores, me gusta más, por ejemplo, crear mi propia estrategia. Aún así, creo que está bueno explorar esas herramientas. También tenemos lo que viene a ser el copy trading. Para el que no sabe crear sus propias estrategias, no quiere, no tiene tiempo y quiere usar la estrategia de otras personas, en copy trading podemos ver qué herramienta está usando la persona para hacer trading. Por ejemplo, este está usando el robot de rebalanceo, este está usando una combinación de indicadores. Aquí hay uno utilizando el grid trading para spot. Nos dice en qué par, en qué criptomonedas está operando, qué retorno está teniendo anual aproximadamente. Aquí dice que 588% anual está ganando, por ejemplo, este usuario y que ha tenido un retorno de 407 USDT. Y si le damos en copiar, por ejemplo, nos dice que el mínimo para copiarlo a él es de 105 USDT. Y así también con otros usuarios, por lo que puedes explorar. Recuerda que esto siempre tiene un riesgo porque aparte no es algo que tú estés haciendo tu propia estrategia, estás copiando la estrategia de otra persona y quizás una cosa es copiar y entender y otra cosa es copiar y quizás que no entiendas la estrategia. Entonces es muy importante que poco a poco te vayas familiarizando para entender y que el 5% de las ganancias va para la persona que crea esa estrategia. Después tenemos noticias, diferentes tipos que me parece bastante interesante, un chat room, giveaways, aquí hay recompensas, diferentes tareas para hacer, el programa de referidos, que tienes el link de referido en la descripción, el cual te permite a las personas, a los amigos que se registren con tu link, compartirles la ganancia. Por ejemplo, viene por defecto así, que tú te llevarías el 40% y tu amigo no se lleva nada. Yo lo cambié para que las personas que apoyen el canal y se registren con este enlace que está en la descripción, se lleven el 30%, que es el máximo que permite compartir, y yo me llevaría el 10%, me parece bastante interesante. Después tiene el NFT Box, en el cual nosotros podemos crear NFTs o explorar para comprar diferentes NFTs que pensemos que puedan aumentar su valor o simplemente quieramos coleccionar. En el sector startup, tiene para invertir en startups, nos dice cuál está activo en este momento, cuál es la meta a alcanzar en dinero y de diferentes airdrops. Aquí algunas que han terminado, cuánto han recaudado en cada una de ellas y los airdrops que ya ha habido. Obviamente en las que han terminado no puedes participar, pero sí en las que estén activas. Si deseas invertir, puedes hacerlo. Siempre te recomiendo antes de invertir que investigues de qué trata el proyecto en el que estás invirtiendo. Tiene también su aplicación en Play Store, que la verdad que es muy completa. Podemos hacer clic en más y ver todas las opciones que tenemos. Las mismas que hay dentro del exchange están en la app. Algo que es una ventaja ya que podemos gestionar nuestra cuenta desde el lugar en que nos encontremos. Tienes el código QR para descargarla con el descuento del 30% en comisiones. Tienen el sector de finanzas, Earn, para holdear y ganar monedas, hacer staking, dar préstamos, sacar préstamos, minar con ellos, ya sea aportando liquidez o minar en la nube. Por ejemplo, ahora no hay nada disponible de minería en la nube. Hay cosas que son por tiempo limitado, lo debes ver de acuerdo a la fecha y diferentes opciones para generar ingresos pasivos. Y tienen diferentes privilegios para los usuarios que tienen su token de Gate.io, el cual va a permitir tener descuento en comisiones, entre otras cosas. Minar en Ethereum 2.0, el contrato inteligente junto con ellos y muchas más cosas, como por ejemplo crear una API key si así lo deseas y conectar un robot tuyo o un robot que ya estés utilizando al exchange. Gracias porque ya somos más de 12.700 suscriptores. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y regálame un like. Te mando un abrazo, que pases lindo. Hasta la próxima.